¿No, profe? Ahora sí. Y sus aplicaciones. Teorema de los residuos. Dejemos la fórmula de los residuos ahí. Cálculo de residuos, un tema. Entonces, el teorema de los residuos. Vamos a ponerle todos los apellidos. Teorema de los residuos de Cauchy. Así se conoce en la literatura este teorema. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que si F es holomorfa en un dominio, vamos a poner una bola, en un dominio grandote, si es un abierto conexo, pongamos una bola, ya, una bola de centro en 0 y radio R suficientemente grande, con Z1, Z2, hasta Zn, singularidades aisladas. Singularidades aisladas. Entre paréntesis, aquí las singularidades esenciales también tienen residuos. Por ahí vimos alguna singularidad esencial. Vamos a hacer un ejemplito al respecto. Lo que no tiene residuos son los puntos donde la función es derivable, es holomorfa. Entonces, estas serían las singularidades de una función holomorfa en ese dominio. Y gamma, una curva cerrada, que no pisa, no pasa por la singularidad. ¿Ya? Una curva que no pasa. Entonces, la integral, aquí alcanza a salir la integral sobre gamma de F, es la suma de los residuos 2pi por la suma. Y hay que colocarle un coeficiente que vamos a indicar inmediatamente qué es lo que es. Y gamma zk por el residuo de F en zk. K va a correr entonces desde 1 hasta N. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Es ahí. Esta aquí voy a poner donde la I, gamma zk, es lo que se llama el índice. Es el índice, se llama así, el índice de Z en gamma o de gamma en Z, el índice, ¿cómo le llaman? De gamma respecto del punto, ¿no? El índice de gamma en ZK. Y este índice, después de un cálculo que hay que hacer, ¿no? Porque gratis nos resulta que el índice, la interpretación geométrica del índice, es el número de vueltas
que gamma hace alrededor del punto z sub k. Ese es el teorema completo. Ese es el teorema completo con toda su generalidad. Bien, entonces, hagamos un dibujito. No voy a dibujar el lugar donde está la función, ¿no? No se requiere que la función sea holomorfa en todo el plano. Basta que lo sea en una cierta región apropiada. No la vamos a dibujar. Entonces vamos a dibujar solamente Z1, Z2, ¿no? Las singularidades. Z3, aquí Z4, pongamos que hay 4 singularidades. Ya está. Y que la función es holomorfa, ¿no? Abarcando todas estas singularidades. Entonces, una curva cerrada, gamma, que no pasa por la singular, no las pisa. Entonces, vamos a hacer un dibujo así. A ver. Ya está. ¿Sí? Da lo mismo para dónde va, ¿no? Entre paréntesis. Es decir, no, lo mismo no. Si la curva va al revés, entonces el índice es menos 1. El índice, el número de vueltas en sentido positivo. ¿Ah? Aquí hay que ver el sentido positivo, que es contrario a los punteros del reloj. ¿Ah? Sentido positivo. Entonces, la curva, a ver, voy a poner aquí para ilustrar más, ¿eh? Para ilustrar. ¿Cuál sería el índice? El índice de la función que estamos considerando, perdón, este es gamma, el índice de la curva respecto de Z1, por ejemplo. Entonces, la curva, ojo, tenemos que tener claro ¿cómo se llama? La dirección en que va la curva, ¿no? Aquí va así, dando vueltas, ¿no? Ahí, ¿no? Y sigue por ahí. Bueno. Entonces, el índice de Z1 es 1. Es 1. ¿Por qué? Porque la curva solamente da una sola vuelta alrededor de Z1. Los loops que se forman fuera no abarcan Z1. ¿Ah? Y voy a poner un cuarto punto por aquí afuera, Z5. Entonces, el índice de gamma Z5 es 0, porque la curva no da ninguna vuelta alrededor del punto. El Z5 está fuera. Está lo que se llama la componente conexa infinita de la región ahí. Está fuera de la curva. El índice de gamma con respecto a Z2. Entonces, da una vuelta y da otra vuelta. Da 2 vueltas. Entonces, el índice es 2. ¿Ah? Bueno, y así sucesivamente. Ahora, en la práctica, en las aplicaciones, generalmente el índice es 1. ¿Ah? Y vamos a ver las aplicaciones más interesantes, más bonitas. Es una sola vuelta que abarca la curva. Pero para tener el teorema en toda su generalidad, ese es el teorema, ¿no?
Ya. Entonces, ¿cuál es la aplicación de este teorema? El cálculo de integrales, ni más ni menos. Calcular integrales. Entonces, a ver, veamos un ejemplo. Ya. Y lo vamos a ver en términos de ejemplos. Fíjense que vamos a plantear un problema de una integral, como esta, una cierta función, y el teorema de los residuos nos va a decir, bueno, calcule los residuos y vea cuál es el índice para cada punto. Entonces, conectamos con este teorema con el cálculo de residuos, y lo tenemos ahí arriba en esa formulita, ¿sí? Entonces, un ejemplo sencillo sería el siguiente. Sería calcular la integral, y aquí voy a poner z menos i igual a r. 1 más z partido por z cuadrado más 1 de z. Para los distintos valores de r. Ahí hay un parámetro. Ahí hay un parámetro, r. Entonces, si r es muy grande, es otro el valor que resulta, ¿no? Pero ¿de qué va a depender el resultado de la integral? Va a depender si la curva que está aquí, que es una circunferencia, entonces índice 1, porque es una sola circunferencia, esto que está aquí, ¿no? De radio R. Entonces hagamos un dibujito para ver cómo es, cuáles son los residuos que vamos a tener que calcular. Entonces, necesitamos los residuos de esta función, ¿ya? Para poder sumarlos, ¿no? Con su índice, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los polos? Para saber cuáles son los residuos. Se fijan aquí, polos de esta función. ¿Sí? ¿Cuál sería? I. No menos i. Muy bien. Y menos i. I menos i. O sea, hay un polo que está aquí, pongámoslo ahí, y otro que está por acá, menos i. I menos i. Y la curva está centrada en i. La curva está centrada en i. Y es una circunferencia de radio R. Entonces hay dos alternativas, ¿no? Se fijan, si la R es suficientemente chica, esta sería nuestra gama. Cuando R es menor que 2. Menor que 2. ¿Sí? Entonces, el único residuo que está aquí adentro sería solamente la suma de un solo comando. ¿No sería, profe, hasta el otro, hasta el i? Este sería el centro, ¿verdad? Entonces, si el radio es menor que 2, no alcanza a tomar este otro polo. Bueno, aquí hagámosle el otro mono. Así. Este gamma sería con una R mayor que 2. ¿Se fija? Porque el radio, la distancia entre estos dos es 2. Entonces, si el radio es mayor que 2, la curva abarca estos dos polos. Si es menor que 2, abarca solamente uno, este. Por lo tanto, nuestra fórmula se transforma en dos casos, dos casos. Y los podemos escribir, esos casos. Que sería entonces, a ver, bueno, ahí eso no lo podemos usar, vamos a tener que seguir acá, ¿verdad?
No me gusta borrar estas cuestiones porque, pero ustedes ya la tienen anotada. Pues si quiere pase allá y yo muevo la cámara. Pasa la pizarra de allá, si quiere. No, aquí vamos a hacerlo aquí mejor. Ya. Aquí mejor. Entonces, aplicamos directamente el teorema. Entonces, la integral sobre gamma de esta función, que es 1 más z partido por z cuadrado más 1 de z, es igual hay dos alternativas. Una, cuando r es menor que 2, sería 2pi por el residuo de nuestra función en i. Eso es cuando la r es menor que 2. Hay que calcular puro residuo y eso sería 2. Cuando la r